Doctor Adrián Ruiz, representante para América Latina de la Red de Análisis Criminal y a su vez integrante del Colegio de Abogados de la Ciudad de Rosario. Un gusto que esté en el programa. Gracias por tu invitación. Bueno, vos sos abogado penalista, trabajás a menudo con casos complejos en lo que tiene que ver con el delito. Estamos todos hablando del triple crimen de Florencio Varela, que bueno, tomó repercusión nacional y sigue generando tela para cortar. 3 chicas asesinadas de forma violenta, no se había visto en la Argentina. Quizás sí lo había visto en Rosario, pero en algún caso en particular. ¿Por qué se llega a esto? ¿Qué pasa? ¿No funciona la justicia? ¿Qué pasa? Bueno, tiene muchísima, como decís, mucha tela para cortar. Un narcofemicidio tiene ribetes de femicidio y tiene ribetes de criminalidad organizada. Te tengo acá, para vos es un femicidio esto. Lo tiene de femicidio, pero también... Para aquellos que no están al tanto, una discusión al respecto. El contexto es amplio, es una organización criminal que hay detrás de lúmperes, porque no hay que dejar de decir, son lúmperes, y eso es lo que más preocupa. Yo creo que es parte de la degradación de los controles que no se están haciendo en Argentina. Personas muy jóvenes que llegan sin ningún tipo de control desde países limítrofes, se instalan en zonas periféricas de la ciudad de Buenos Aires y empiezan a operar desde ahí tanto en la capital federal como en el Gran Buenos Aires, también en Rosario, las conexiones, aviones. Eso serían la parte fea de la foto. Y la parte linda de la que nos hablamos, porque hablamos siempre de Perú, hablamos de Bolivia, hablamos de Paraguay, hablamos de Argentina, de los lugares más pobres, pero nunca hablamos del Nordelta, tampoco hablamos de Uruguay, que son los lavados de activos. Claro. La parte superficial. Sí, esta es la parte superficial, la más dura, la más sangrienta, la que más nos entristece, pero para que exista esto, tiene que haber un control de las capitales que fluyen hacia lugares que después son lugares bonitos. El narcotráfico, lo decía García Márquez, creo que una vez ya te lo conté, decía que mientras las fiestas son en los países centrales, las muertes son en los países periféricos. Y acá Argentina tiene cuestiones centrales y cuestiones periféricas, entonces vamos a ver un gran despliegue de capitales, productos del narcotráfico, y por el otro lado tenemos la sangre, las vidas arruinadas de jóvenes, niñas que estaban que caían en la prostitución, porque ahora vamos a hablar de muchas muy jóvenes. Sí, vendían su cuerpo. Obviamente muchos lo para hacen. Mí, no sé, empezaba, para mí no es un trabajo. Muchos le elegirán, pero otras que son obligados, y generalmente la red de trata, que tiene mucha relación con el narcotráfico, porque la trata de personas desde el narcotráfico no solamente está en aquellas personas que la obligan a vender su cuerpo, sino aquellas personas que la encierran en un búnker 12 horas, muchos han sido prendidos fuego, porque no tienen ni siquiera para poder salir, y se quedan trabajando para decir la palabra, un eufemismo, se quedan juntando dinero, vendiendo droga, para un jefe de menor cuantía, que no deja de ser un lumper, que a su vez rinde cuenta con un jefe superior y así va subiendo. Ahora, ¿cómo se soluciona esto? Una solución fácil, no sé si aplicable, pero fácil, que sonó por estos días, por parte de muchos vecinos también, pero por parte también de periodistas, que decían, bueno, cerremos las fronteras, que ingrese quien viene a trabajar, quien viene a invertir, sino que no ingrese, menos aún gente con antecedentes penales, y después vayamos a full con todo contra los menores, así sean menores, que al ser delincuentes merecen las penas máximas. ¿Qué opinas vos? No, hay un error que estas personas pasan por el costado de la frontera y no se fueron al señor gendarme. Claro. Entonces, nosotros primero también, que nuestra gendarmería, que es una fuerza de élite para cuidar la frontera, la tenemos para la represión de jubilados. O sea, estamos... Algo no está funcionando, algo no está funcionando. Hay como antes te expliqué, hay una degradación de los controles de la política que se ejerce en las fuerzas de seguridad, en donde nuestra profesionales de élite
pasan a ser a una función totalmente distinta, degradada y no propia de las que deben realizar. Por lo tanto, no pasa tanto, o sea, no, el control de fronterizo, sí, sin duda, pero que no te pasan por el costado. Vos podés cerrar por la frontera, pero si te van a pasar por el costado, es lo mismo. Creo que la solución, un principio de solución, es ir a los flujos de capitales. No puede estar pasando que un niño, digo niño porque, con la responsabilidad penal que le corresponde, estamos hablando de un joven de 20 años, mande cifras importantes en billetes extranjeros hacia el Perú y nadie se da cuenta. Antonio, vos sabés que si mañana recibiste de algún amigo que te mandó del exterior una suma de dinero, tenés que dar 200 explicaciones ante la FIP. Sí. O al ARCA, digamos. Y estos chicos no tenían ningún inconveniente. Hay una degradación de los controles de financiamiento. Hay una política que se expresa, bueno, tráemela, mientras vos me traigas dinero, no me importa de dónde viene. Recordemos lo que fue el RIGI y recordemos todo lo que se fue informando desde los canales de comunicaciones extensivas. Una relajación de los controles por parte del gobierno como total de que traigan el dinero. Claro. Bueno, para conseguir inversiones. Y pasa inversiones. No, el mismo blanqueo de capitales. El mismo blanqueo de capitales. No se sabe dónde venía. Bueno, y eso tiene una consecuencia. Y las consecuencias es esto. Ahora, cortamos el flujo de capitales. Coincido con vos, pero va a quedar una... No quiero utilizar este término, pero quizás sirva para describir a las personas. Va a quedar una generación de gente mutante, de gente que tiene la cabeza limada, que está mal en muchos casos de salud, que no puede vivir sin droga, que no tiene acceso a trabajo, gente zombie, gente mutante, gente que no se puede insertar de alguna forma en el mercado laboral del sistema capitalista. ¿Qué hacemos con eso? Que son muchos chicos. Son muchísimos, son los efectos de... O sea, lo digo porque hay mucha gente en los barrios bajos subsiste gracias a la droga. Bueno, son parte del financiamiento. Recién en el anterior invitado hablaba de cómo pasan a ser el Estado abandonado. Entonces, y ese Estado abandonado en los barrios no llega al banco tal, pero recibe préstamos del prestamista de última instancia, que no es el Fondo Monetario, sino el usurero, que tiene relación con el narcotráfico. Y obviamente no te llega la cédula cuando no pagás y no te rompen una pierna. Esa degradación, obviamente, uno lo tiene que cortarlo con las instituciones de persecución penal, con respecto a los chicos que están bajo los efectos o tienen adicciones graves. Hay que recuperar organismos como lo fue el Cedronar y tratar de hacer una rehabilitación, ofrecerla. Hoy desapareció, las mamás están desesperadas que hacen con sus hijos porque no pueden pararlo para sacarlos de la droga y no hay ninguna institución que los reciba. Bajo esta cuestión del recorte no hay plata, está pasando esta situación. Y por último, hay que pensar que hay que mostrar un futuro diferente, el futuro de trabajo, mejoramiento de las escuelas de oficio, de capacitación, salir a competir a los narcos que hoy te pueden llegar a decir, vos sos un salame, te podés ganar 300.000 pesos custodiándome el búnker en este fin de semana y vos te vas a trabajar por 100, bueno, el tema es que no le pagamos ni siquiera esos 100. Claro. Porque si le pagaríamos esos 100, algún chico ya se va a poner a pensar, tengo 100, no tengo 300, pero estoy tranquilo. Duermo tranquilo. Claro. Y eso es uno de los temas. Y también hay que prepararse muy bien en las fuerzas de seguridad, porque las represiones tienen la misma fuerza contra los trabajadores que con las personas que están en las adicciones. Hay muchos chicos que están trabajando, son llevados por la policía, pasan esas horas interminables en las averiguaciones de antecedentes, sufren apremios, y entonces alguno dice... pagar incluso fianza para salir. Alguno dice, si yo me estoy portando bien, me porto mal, es lo mismo. Claro. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en este sentido, hay que preparar más a nuestras fuerzas de seguridad para que interpreten bien la situación de que la pobreza o los estereotipos criminales no siempre indican
de que sea un criminal. Uno va a la calle como fuerza de seguridad, ve a una persona determinada. Lo que aportación de cara, ¿no? La aportación de cara, ya lo llevo adentro, lo llevo a la seccional, los descalzos lo hago pasar 7 u 8 horas. Y el chico perdió el día de trabajo de albañil. La próxima vez dice, me voy a trabajar, si ya me dieron el rol de criminal, me voy a trabajar de criminal. Y eso hay que ser muy cuidadoso. Bien. Entonces tenemos que operar de diferentes maneras. Pero el más importante es cortarle el flujo de dinero. Desfinanciar las bandas. Porque si desfinanciamos las bandas, ya no van a tener esa competencia de decirle a cualquier soldadito, tomá 500.000 pesos, vení a trabajar para mí. Adrián Ruiz, muchas gracias. No, gracias a vos.